Hoy en Yayo Pinto yo quiero hablarles de la República de Ideas, que es un esfuerzo que ha lanzado el presidente de la República para convocar a que todos pensemos el país que queremos para el 2036. A través de la página republicadeideas.do podemos participar de este concurso de ideas, de este concurso de pensamiento, de esta manera en la que todos podemos pensar de qué forma queremos vivir mejor, queremos hacer mejores cosas, queremos verdaderamente explotar el potencial de la dominicanidad. Yo siempre digo que soy un optimista de mi país, porque creo que somos un pueblo de gente brava, de gente enérgica, de gente amorosa, de gente decente. Y yo creo que eso lo podemos potencializar repensando nuestro país a través de republicadeideas.do. Allá los esperamos. Muchísimas gracias. Este Yayo Pinto muy especial con Julio César Valentín Villa, el hombre del té de Jagua. Un influencer, un comediante, un historiador, un escritor. La verdad es que vamos a pasar un ratico muy entretenido y con mucho aprendizaje y con un mensaje poderosísimo de cómo podemos superar las cosas, emprender las cosas y lo más importante, lograr las cosas. En breve, con mi amigo Julio César Valentín Villa, del té de Jagua. Como les contaba, Julio César Valentín Villa, alias té de Jagua. La verdad es que yo quiero entrarte por muchas vías, porque estoy maravillado con tu manera, con tu uso. Yo creo que tú cuentas la historia de una manera muy didáctica, con mucho humor, con mucho toque. Y yo lo primero que quiero que tú nos expliques, ¿qué es esto de té de Jagua? Explícame. Mira, el nombre fue por error. No hay ninguna explicación filosófica detrás de ese nombre. Te explico. El profesor Rubén Montes de Oca, donde yo estudié, en el Colegio Don Bosco de Santo Domingo, él nos mandaba beber té de Jagua. Y yo no entiendo por qué, porque té de Jagua es como malo, ¿verdad? Eso es malísimo. Exactamente, eso es más malo. Eso no hay quien le mete el pico a él. Él no mandaba beber esa vaina porque que tranquilizaba. Entonces, cuando concebí este proyecto en pandemia, que me vi trancado en el cuarto solamente leyendo, dije, bueno, voy a divulgar historia de la forma que sea. Una forma que tenga valor agregado. Entonces, lo que yo conseguí el nombre, déjame ponerle té de Jagua, porque estábamos recordando los tiempos del colegio, con los amigos, en el Zoom, qué sé yo qué. Déjame ponerle té de Jagua. Fue gracioso porque todo el que estudió conmigo, té de Jagua, bárbaro, ¿cuánto tiempo? El profesor Rubén. Pero después yo hice una explicación con el uso de la bandera que me explotó en la cara. Me llegaron de un fuetazo 2,000 y pico de seguidores y dije, bueno, pues se quedó el nombre. Claro. Y nada, esa es la historia de por qué té de Jagua. Y déjame decirte, tú te has convertido en lo que llamamos mucho influencer, ¿no? Y la verdad es que tú has hecho de la historia humor. Explícame de dónde viene esa idea y por qué. Porque yo que soy a mí me encanta la historia, pero la verdad es que la historia contada con humor, como que eso yo no lo había visto. Explícame de dónde te surge eso y cuáles son tus objetivos. ¿Detrás de qué que tú andas? Bueno, explícame. Antes de yo antes de caer en pandemia, yo había iniciado en el stand-up. Todavía no se me había dado, pero al yo caer en pandemia no tenía la posibilidad de practicar, no tenía la posibilidad de hacer humor, los escenarios tan cerrados. Y dije, bueno, yo tengo la facilidad de conceptualizar y contar la historia con humor. Que muchas muletillas de las que yo divulgo son las mismas muletillas que yo utilicé en el colegio. Balaguer tiene demasiado tiempo en la palestra pública. Sí. Entonces yo a Balaguer lo divido entre viejo bala, joven bala y Balaguer ciego.
Explícame las 3 etapas de Balaguer, que yo me he pasado la vida estudiando a Balaguer, peleando con él la mayor parte del tiempo. En estos días lo comprendo más, pero en mi juventud peleé muchísimo con él. Me lo imagino. Joven Balaguer, cortesano de Trujillo, un pana que le encantaba las relaciones exteriores. El viejo Bala, amo y señor de los breakers, que son Balaguer 12 años. Y Balaguer ciego son los últimos 10. ¿Y tú te consideras un fanático de Balaguer o un crítico de Balaguer? A mí me encanta estudiarlo. A mí Balaguer me parece fascinante. Porque Balaguer es el tipo más difícil que me ha tocado estudiar o tratar. Y cada vez lo entiendo menos. Mira, profundo eso. Y dime de Peña Gómez. ¿Qué tú piensas de Peña Gómez? No, Peña Gómez fue un gran líder de masas que considero que fue desperdiciado. Explícame eso de Por ejemplo, yo no utilizara en los 80, yo no hubiera utilizado a Peña Gómez para un cargo electivo. Para mí, en los 80, Peña Gómez fuera mi ministro de Relaciones Exteriores. Porque posiblemente era el socialdemócrata mejor conectado que tenía este pedazo. Tú sabes que mucha gente no comprende eso, pero tú le das la diana ahí. Peña Gómez en esa época, que yo, al igual que tú, era un muchacho para esa época, pero definitivamente Peña Gómez llegó un momento que tenía un liderazgo más importante en la Internacional Socialista, que era otra muy diferente a lo que es hoy. Uh-huh. Que era muy superior a lo que él llegó a tener aquí en República Dominicana. Pero mira, nos vamos a meter en política, nos vamos a meter en otras cosas más para adelante. Pero yo quiero que tú me digas ¿cómo te surge el ser un stand-up comedian, que es como un comediante de pie, un comediante de espectáculo? ¿Por qué te surge eso? Una persona tan leída. Yo creo que todo el que te sigue en redes sociales, e invito a los amigos y amigas que me vean, porque yo creo que este joven tiene se le mueve la recta, como decimos en béisbol. ¿Por qué comediante? ¿De dónde? Explícame eso. Bueno, mientras yo... Todavía en mi tiempo de colegio todavía se veía televisión. Hoy, en la era del streaming... Y ahora en la era de streaming y YouTube, tú ves lo que te da la gana. Tú ves lo que te da la gana, cuando te da la gana. Exactamente. Menos los domingos a las 7 de la noche, que hay un toque de queda con este podcast. Por supuesto. Pero después de ahí la gente no está en televisión. Pero yo, mientras estudiaba o hacía otra cosa, yo tenía Comedy Central puesto todo el tiempo en mi televisión al lado de mi escritorio. Y siempre estaba viendo stand-up de los mexicanos, principalmente. Y cuando surge el Comedy Club, yo estoy viendo que se está haciendo stand-up aquí. Espero un tiempo, me quedo viendo cómo surge Elías Cerulle, cómo surge Tomás Comedy, cómo surge Starren Ramírez, cómo crece aún más Carlos Sánchez. Y el Comedy Club comienza a ofrecer cursos. Y yo, pero ven acá, yo creo que yo puedo hacer eso. Yo creo que tengo el talento para hacer eso. Yo creo que puedo hacer stand-up, así como los tipos de Comedy Central que yo veía. Porque yo pensaba que no, pero yo soy un tipo gracioso, con los panas míos, yo hago cuentos. Cuando uno hace stand-up, uno se sube por primera vez y uno ve cómo es la cosa, completamente diferente a tú se cuenta un colmado. Hay una estructura que hay que seguir y hay reglas para que eso que tú estás diciendo en ese escenario dé risa. Tú sabes que una de las cosas que se denotan cuando uno tiene acceso a té de agua en cualquiera de sus manifestaciones, sea el podcast, sea las redes, o sea como tú entiendas, es que tú tienes una recia formación académica. A ti se te ve que tiene lectura. Háblame un poco de esa formación y cómo tú obtienes este estudio de la historia. O sea, ¿de dónde tú lo sacas? ¿Cómo tú lo lograste? Bueno, principalmente en mi casa. Yo soy alfabetizado en mi casa. Luego soy encomendado a los sacerdotes salesianos. Lo que yo soy hoy día en el ámbito académico y en mi forma de ver la academia, principalmente mi forma de estudiar, solo debo a esos sacerdotes. Esos sacerdotes me hicieron el hombre que soy hoy, complementado con ayuda familiar. Estudio Derecho en APEC, que era la única carrera que me permitía yo leer todo lo que yo quisiera, sin que me dijeran, mira, tú te vas a morir de hambre, o tú vas a ser pobre, tú qué sé yo, que yo quería estudiar historia en la UAS. Pero decidí por Derecho en APEC
Yo pago mi cosa, yo pago mi vaina, déjenme tranquilo con mi carrera de Derecho. Y nadie me molestaba. Yo quería decir la palabra con J, pero nadie me molestaba, ¿verdad? Uh-huh. Luego que entrego mi título, pues ahora voy con lo que yo creo. Con lo que yo creo. Te dejo, sigo creciendo. Entré a la Universidad de La Rioja, que entonces con mi título de Derecho era intervención social, era lo único que me permitía estudiar con lo más parecido a ciencias sociales que me permitían estudiar con un título de Derecho. Y yo dije, bueno, pues le doy para allá. Y aprendí bastante. Y eso es... Me encanta la historia, pero también desarrollé un amor por la sociología. Está bien. Háblame un poquito de Quebrando la Inercia. Bueno, Quebrando la Inercia, así como usted Ese es tu podcast. Ese es mi podcast. Es la forma alternativa de yo divulgar mi persona. No solo divulgar mi persona, divulgar historia. Y funciona. Era una forma tener un podcast es una forma de uno difundirse más. Yo estaba limitado a divulgar en Instagram. Ahora yo me veo en YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Y no, creo que solamente YouTube, Spotify, Apple Podcasts. No, le das una... Ahora, una pregunta. ¿Por qué a veces tus temas y tus expresiones son controversiales? ¿Tú buscas eso o simplemente terminan siéndolo? Terminan siéndolo sin yo buscarlo. Y yo sé por dónde tú vas. Y te voy a explicar lo que pasa. En el Archivo General de la Nación hay una carta que dice que nuestro amigo Juan Pablo Duarte el Patricio, pues en su adolescencia, antes de ser enviado a España, andaba en unos malos pasos con las chicas del barrio. Y su papá, para alejarlo de las mujeres esas, pues lo envía a España. Solamente el mencionar que el Patricio andaba con mujeres de la vida alegre en su barrio, que era un barrio costero. Los barrios costeros es lo más mala vida que hay. Y más en esa época. Y más en esa época, que ya entonces eso causó un liazo. Pero un liazo tan grande que es el tipo de atención que yo no quiero. No quiero volver a tener ese tipo de atención. Para nada. Pero definitivamente cualquier estudio de la historia te va, porque a veces los líderes o los agentes sobresalientes se conocen por un aspecto de sus vidas, pero son seres humanos con muchísimas otras cosas. Y al final diría yo que qué importa lo que haya hecho Juan Pablo Duarte cuando era un muchacho, si después hizo lo que hizo, ¿tú entiendes? Pero tú no persigues la controversia. Eso no es parte de lo que te alimenta, porque parte de las críticas que se le hacen a muchos influencers ahora es que por el tema de los views, por el tema, se tornan en vulgaridades, se tornan en cosas, y a veces detrás del view tú olvidas lo importante del contenido. No. Ese no es tu caso. No, ese no es mi caso. Lo que pasa es que trato temas de desmontar mitos históricos que la gente no concibe y pasan ese tipo de cosas. ¿Qué otro mito histórico tú has ayudado a desmontar o tú crees que puedes desmontar, que tú entiendas que la gente no conoce? Por ejemplo, Guarocuya no es Enriquillo. Ajá, explícame eso. No, eso fue un error. Lo que pasa es que hemos tomado la novela Enriquillo como si fuera historiografía. No, es una novela. Lo que hace Manuel de Jesús Galván es escribir una historia de una rebelión india que puede tener ribete verídico, pero también tiene ribete dramático. Eso es como coger la fiesta del chivo y creer que será Trujillo. Exactamente. Entonces, y no es así. Entonces eso fue lo que pasó. Cogimos Enriquillo y lo tomamos como si fuera un libro de historia. Todo lo tomamos todo lo escrito lo tomamos como un libro de historia. Y, por ejemplo, Enriquillo estaba muy lejos de la realidad. Por ejemplo, Enriquillo y Guarocuya no eran la misma persona. Don Enrique no se rebeló por el sistema colonial. Él se rebeló por una afrenta personal. Él peleó por su honor. Y por eso en el Acuerdo Barrio Nuevo él pidió que se le llamara Don Enrique, que le diera su título a Don Enrique, se le diera sus tierras cerca de la villa de Azo. Y él prometió ser comisario en el sur, dígase perseguir a los indígenas y negros que se rebelaran contra la corona. Como no lo complacieron, se rebeló él. Esa es tu versión de la historia. No, él se rebeló porque en ese sistema de encomienda él fue abusado, fue humillado, y para reparar esa humillación, pues se hizo ese acuerdo. Ya después de ahí él murió como un súbdito del rey de España. Claro. ¿Y qué otra? ¿Tú has tenido conflictos con historiadores? ¿Te han querido
enmendar la plana o qué es lo que tú crees? No, normalmente son personas comunes que tratan de hacer de policía de la historia para querer fusilarme. Bueno, me pasó una vez, mi compañero y a mí. Nosotros leímos el libro que se llama El mito de los padres de la patria y encontramos unas cuantas cosas de que Sánchez brincaba de bando como cosa loca. Y eso hizo que los descendientes de Sánchez nos amenazaran con golpes. Oye, la verdad que... ¿Y cuál dirías tú que es tu personaje histórico favorito? Mi personaje histórico favorito. ¿De historia dominicana o...? De donde tú quieras. Vamos a poner a Churchill. ¿A Churchill? Sí, mira, ya que tú pusiste historia universal. Ese es uno de los que me gusta a mí también, sí. Ese gordito era un personaje. ¿Por qué me gusta tanto? Porque el gordito... Disculpa que te interrumpa. Me gusta porque tuvo su arco de redención. Y me gustan las historias de redención. Y por ejemplo, ¿cuál sería, ahora que tú dices de historia de redención, cuál para ti es el más infravalorado? El más infravalorado de la historia. Concho. Dennis Thatcher. Ah, bueno, sí. El marido de Margaret. Sí. Tipo, lo admiro bastante. Porque en un mundo cuadrado como el que tenía su esposa, él hizo a un lado sus negocios, hizo a un lado el estilo de vida que tenía para apoyar la carrera de su esposa. Y mientras su esposa era una mujer súper seria, ahí estaba él en los cócteles, sonriendo. Claro. Haciendo el papel que le toca de mucha gente no entiende lo que es ser familia de esos grandes personajes de la historia, que parte del sacrificio que se hace metiéndose en esto de la vida pública. Y déjame hacerte, ¿tú te consideras que ya tú eres famoso? Cuando tú dices que tú ya, bueno, espérate, esta vaina parece que está aprendiendo, ya yo estoy un poquito como que... Ya cuando yo comencé a ir a lugares, por ejemplo, como la zona colonial, y yo salgo un domingo cualquiera, y me saludan más de 10 gente, en un solo día yo dije, no, espérate, yo creo que ya es notable el trabajo que yo he hecho. Que no solamente en redes sociales, sino que la gente reconoce lo que hago y muchas frases han quedado en el argot popular. Ahora cualquiera que se... Yo veo que tú eres como muy fanático de la zona colonial. Tú haces como un tour ahí, explícame. Sí, hay un tour en la zona colonial que hago con mi amigo Edwin Peña, historiador también. Y contamos la historia de la zona colonial un poco atípica. Ajá, cuéntame un chin de eso. Contamos la historia de la mala vida de la gente, de los chismes. ¿Cómo la mala vida? Explícame eso. ¿Qué mala vida te refieres? No, pues no te rías, cuéntame. Por ejemplo, en la catedral hay un lugar llamado la Escalinata del Perdón. Se llama la Escalinata del Perdón porque el deán de la catedral sale y ve el escalinato, un hombre que está muerto. Lo pica y nada de reaccionar. Y digo, bueno, el tipo está muerto. Llamó a un Zacatecas, un sepultero. Le pagó mucho dinero para que enterrara a ese hombre y tenga una sepultura decente. Pero se apiadó del muerto. El Zacatecas lo tira en el hoyo y dice, tú no te vas a mover de ahí. Se fue a beber los cuartos. Al día siguiente él vuelve y está su muerto ahí. Y él comienza a enterrar al muerto. El muerto abre los ojos y despierta. Dice, hey, ¿qué tú haces? Yo estoy vivo. Dice, bueno, tú estabas vivo. Tú te vas a tener que morir ahora. Porque yo me bebí esos cuartos. Y comenzaron a fajarse. No, que es muerte. Y llega el deán. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, que ya usted me pagó ese dinero. Y ese tipo se tiene que morir obligado. Ay, mi madre. Estamos hablando. Y resulta que era un marinero que tenía un solo suape. Ay, ay. Y del suape... ¿Y es historia verídica? Es historia verídica. Ay, mi madre. Entonces tú, ese es el enfoque que tú le das a muchísimas cosas de la historia que lo hacen más interesante porque lo hacen más humano, lo hacen más entretenido. ¿Y qué es lo que tú brindas en el tour de la zona? Bueno, yo brindo romo.
Hay que apretar. Si yo normalmente cargo en mi Yo me refería a qué es lo que tú brindas del servicio. Ok. Pero ya que tú estás hablando, está bien. Yo lo que brindo el servicio, romo. Te aceptamos que sea romo. Que tú brindas. Auriculares. Ok. Y agua. ¿Y tú lo haces cada qué tiempo? Ahora mismo lo he estado haciendo mensual. Estoy esperando que abran el cementerio, que eso es otra ruta. De la zona colonial tenemos 3 rutas diferentes. Y estamos esperando una 4ª ruta, que es la ruta del cementerio. Está bien. Y dime, ¿qué tú crees de la política dominicana? ¿Que te alimenta tus enfoques o no te alimenta? ¿O qué tú crees? Me fascina y me parece interesante. ¿Participarías en ella? Sí, claro que sí. Todos participamos en política. Eso digo yo siempre, pero... Votando. El que no vota... Yo digo que el que no vota no... Pero es un pensamiento mío. Nadie tiene que pensar así. Yo digo que el que no vota no tiene derecho a protestar o a quejarse. Y háblame de la censura en los medios y de todas estas cosas que se habla. ¿Cuál es tu postura en ese sentido? De la libertad de expresión, que hay todo un debate de que hay gente que ha hecho de esta capacidad que tenemos con estos micrófonos y con los podcasts y con todo el streaming, que ha habido honestamente una democratización de los medios de comunicación. Correctamente. Y eso a su vez ha traído ciertas dificultades, ¿no? Dificultades sí, pero tenemos leyes. Y hoy más que nunca se está viendo, tenemos leyes para uno apoderar. O apoderar no es la palabra. Para uno hacerle caer el peso de la ley que le toque a la persona que incurra difamación. Pero ya las redes sociales tienen reglas de convivencia, reglas de uso. Hay palabras que tú no puedes decir. E incluso la misma plataforma X, si tú tiras unas habladurías y se prueba, pues te hace un community note ahí de lo que tú estás diciendo es embute o fuera de contexto. Sí, pero eso es muy lento todavía. Eso todavía no funciona, creo yo. Pero después de ahí no creo en otra forma de censura. Porque, por ejemplo, en lo que se averigua el caso, lo que yo dije de Duarte, me lo quitan. Yo teniendo pruebas. Yo fui amenazado de caer preso. Yo fui amenazado de muchísimas cosas. Yo fui amenazado de golpe. Yo fui amenazado de dime dónde queda tu casa. La verdad es que me imagino, porque a mí en otras épocas y de otras maneras me ha pasado todo eso también. La gente, y déjame hacerte, ¿qué tú le dirías a cualquiera que esté pensando en emprender en algo innovador? Tú eres un tipo que te hace abogado, que tiene y sin embargo tú te metes en un mundo sin experiencia previa, con mucha decisión y te ha ido bien, lo has podido monetizar, lo has podido vender. ¿Cuál tú crees que es el elemento más importante para uno emprender cualquier cosa que en principio no se vea clara, no se vea? Porque una de las cosas que yo trato de decirle siempre a nuestro público es que hay que echar para adelante, hay que intentar las cosas, hay que emprender. ¿Cómo superaste tú ese miedo inicial? No, el miedo siempre va a estar. El miedo siempre, todavía yo me levanto hoy día y tengo miedo. Yo tengo miedo antes de salir a un escenario. Tengo miedo porque tengo mucho cuidado, por ejemplo, si voy a publicar algo. Estoy en el proyecto del Shot Diario. Están la gente con la gente de Falla. Y aunque es un medio que es permisivo con los titulares que uno pone, también hay que tener mucho cuidado porque sigue siendo un medio de noticias. Encuentra tu diferencial. Explícame eso. Mucha gente tiene un podcast. Yo empecé un podcast en el 2023. Después de que todo el mundazo tenía un podcast. Y no solo eso. Después de que todo el mundo tenía un podcast, más gente aún tenía más podcasts. Entonces, en un mundo saturado de podcasts, yo hice un podcast de historia con humor. Y sobre todo arrastrando ya el público previamente que ya me sigue de Instagram. Pude tener otra forma de divulgación. Siempre es bueno encontrar el diferencial. ¿Por qué la gente debería escucharte? ¿Por qué la gente debería consumirte? ¿Por qué tú crees que la historia y que la gente sepa de historia es importante?
Es importante porque nos ayuda a corregir nuestros errores. O mejor dicho, nos ayuda a prever errores. ¿Y qué tanta conocimiento de nuestra historia tú percibes en los medios de comunicación, en tus interacciones con diferentes autoridades, con diferentes gente? Nulo. ¿Cómo que no? Nulo. Explícame eso, Julio. Yo veo en la radio, en la televisión e incluso está en el mismo periodismo una falta de formación o contexto para incluso ejercer el mismo trabajo. Señor, si usted va a entrevistar a una persona, hay que tener una preparación previa. Y eso hay que estar claro. Entonces, hay a veces en notas de prensa que he visto que no se preparan para preguntarle al invitado y no queda bien. Entonces, por eso es bueno, por lo menos, tener un poco de contexto, instruirse, leer. Pero lo que he visto ha sido muy poco. Yo sé que tú has estado muy interesado y has sido un abanderado de que la gente conozca las realidades del autismo. ¿Tú no puedes explicar cuál es tu experiencia con eso y por qué tanto interés? Bueno, porque lo soy. Soy una persona que yo tengo trastorno del espectro autista. Y mucha gente dice que por eso es que me encanta tanto la historia. Porque dicen que los autistas elegimos un interés y no lo soltamos nunca. Claro, pero yo que he tenido alguna experiencia con ese padecimiento por gente muy allegada a mí, casi familia, tú tienes una versión muy funcional del tema, porque o sea, sería difícil. Si tú no me lo dices, yo no lo sé. Sí, no, también pasa que vemos muchas películas. Sí. Y hoy día, cuando yo era un niño, eso era tú hablas o no hablas. Entonces, si tú hablas, entonces tú eras calificado como Asperger. Si tú no hablabas, pues tú tenías el autismo de Cameron. Okay. Que a ti esta situación que tú describes, tú la has querido poner en contexto. ¿Qué tú crees que tiene que hacer la sociedad con el tema? ¿Qué más tú crees que tenemos que hacer como para poderlo regular? Seguir creciendo con las instituciones que ya tenemos. Okay. Heavísimo. Ya tenemos una ley para el autismo. Genial. Vamos a seguir trabajando con las instituciones que tenemos. Vamos a darle fuerza a esa ley. ¿Cuál sería la palabra? Vamos a aplicarla. Vamos a que los padres que tienen hijos en el espectro no tengan que dejar el sueldo y un chin más para tener hijos, a ver si en el futuro puedan tener algo funcional y no sean completamente dependientes de ellos. Pero mucha gente en el autismo, sobre todo en este país, están destinados a vivir de sus padres por siempre. Y que el día que se mueran, se van, le va a ir muy mal. ¿Cómo tú hiciste la paz con el autismo en tu situación? ¿Cómo tú ya... O sea, porque tú hablas de eso normalmente. ¿Cuándo fue el momento? Primero, ¿cómo lo descubres? Y después, ¿cómo tú ahora decides hablar abiertamente de eso y normal? Yo hice la paz y hablar abiertamente de eso. ¿Cuándo te diagnostican? Después... Esto es un poco difícil, ¿ok? Yo hago las paces con el autismo. Me apodero de él y lo entiendo. Después de que paso a internamiento psiquiátrico, después de matarme o intentar matarme. Dios. Te agradezco tu apertura de un tema así y creo que puede aprender mucha gente de esto. Me vi en el fondo. No entendía lo que me pasaba. No entendía por qué yo era así. Culpaba a todo el mundo de por qué era así. Me harté de buscar una explicación de por qué yo era así. Y lo abracé. El que me quiera así, que me quiera. Y el que no, pues no. Y he crecido así. No me considero un activista por el autismo. Considero que hay personas que pueden hacer mejor trabajo que yo. Yo estoy enfocado en esto. En trabajar medios y divulgar historia. Y estando, por supuesto. Qué bonito eso, porque mira, al final de esa gran dificultad, de esa gran situación personal,
tú terminas haciendo de la historia y del humor las herramientas de tu liberación. Y eso yo creo que es algo que tú tienes que escribirlo y contarlo y decirlo mucho. Porque yo estoy seguro que hay mucha gente que se puede haber identificado en esa lucha, ¿no? Las situaciones, todos tenemos, Julio, mira, yo te diría a ti que todos hemos pasado por situaciones difíciles de una envergadura o de la otra. Y yo siempre digo que la diferencia está entre lo que echamos para adelante ante la situación difícil y los que dejan que esa situación se convierta en su definición. Y yo creo que eso es algo que te hace un ejemplo y yo te felicito, hermano. Te felicito de verdad por eso. ¿Cuál tú crees que es el futuro de la comunicación? ¿Tú entiendes que después de estos podcasts y el streaming, ¿para dónde tú crees que vamos? ¿Cómo la gente...? Porque yo le tengo miedo a algunas cosas de la comunicación, de que ya solamente la gente ve lo que los algoritmos y lo que... O sea, si a ti te gusta la pelota, te salen 60 cosas de la pelota. Claro. Pero nunca vas a ver el fútbol. Entonces, eso en deporte no importa, pero a nivel de información, a nivel de... O sea, eso yo creo que es peligroso, ¿no? Porque nos termina gobernando la inteligencia artificial del algoritmo que tú eliges. ¿Cómo rompemos con eso? Un poco, pero yo creo que no deberíamos ser esclavos del algoritmo. Sí, pero termina haciéndolo la gente, ¿viste? Sí. Realmente sí. Tú pones en tu buscador las últimas 10 cosas que tú has buscado. Entonces, sobre eso es que cada vez que tú ves un anuncio, cada vez que tú ves... Entonces, yo siempre le pregunto a ustedes, los influencers, o sea, ¿cómo tú crees que podremos luchar contra eso? O sea, ¿cómo tú haces del que no le gusta la historia? ¿Cómo llega donde ti el que no le gusta la historia? Dime. Bueno, yo uso memes, por ejemplo. ¿Y lo produces tú mismo los memes? Sí, yo mismo hago mis memes. Y trato de que sean unos memes relacionados a historia, con alguna referencia, alguna muletilla, algo que la gente diga, se me quedó ahí. Y eso lo divulga y eso le llega a gente que me dice, mierda, pero si a mí me hubieran enseñado la historia, como tú me la estás enseñando ahora. Yo lo hubiera entendido, me hubiera gustado. Eso, porque también culpo a algunos profesores, no todos, de que se la pasaron repitiendo fechas y a dos manos y no ayudaron al alumno a entender lo que estaba explicando. ¿Y cuál es el rol que más te gusta? ¿El de escritor, el de stand-up comedian, el del podcast, ¿cuál es el rol que más te gusta? Ahora mismo el de stand-up comedian. El rol de escritor me absorbió mucho el último año y estuve un poco lejos de los escenarios. Pero en los últimos meses retomé, volví a los clubes. Tuve un show hace una semana, se llama El Último Hijo de Balaguer. Ajá, explícame un chin de eso, ¿cómo es eso? Hazte un chin del show aquí para que se ría la gente. Claro, ya que estamos aquí, bueno, usted sabe cuál era la política ambiental de Joaquín Balaguer. No, ¿cuál es? Claro, por cada comunista que él mate, él iba a sembrar una mata. Tú tienes el Mirador Sur. Ay, mi madre. 4 miradores y el botánico. Vamos a acabar presos de este podcast tú y yo. Y hazme otro chiste. Entonces, lo más, de los más graciosos del show es que yo estoy en el escenario con una camisa blanca que dice Balaguer 90-94. Ajá. Oye, pero... me sacaste el aire con esa respuesta, pero... Algo de mi show y que uso mucho para enseñar historia y que estaban relajando a los muchachos es que así como yo digo que el dominicano... Todos hemos escuchado eso, que el dominicano tiene el negro detrás de la oreja. Y así como el dominicano tiene el negro detrás de la oreja, el sonata tiene el mamey detrás de la pintura. Claro. ¿Cómo el mamey? Claro. Lo que pasa es que usted es un hombre... tú compras con cuarto. Qué hombre con cuarto. Mira, así como tú me ves, yo he cogido más lucha que un catre. No te lleves de eso, muchacho. Está bien. A mí me han dado más trompa que un puchín. No, que la gente cree que su sonate es blanco hasta que lo choca. Sí, claro, porque lo compra. Lo compra ya se ve el mamey. De tercera a cuarta mano. Pero eso. Pero mira, te prometo que el próximo show tuyo yo lo voy a ver. Perfecto. Invítame que yo lo voy a ver porque cuando yo era muchacho, a mí siempre me encantaba la oratoria y también me encantaban los stand-up comedians. Carlos Sánchez. La primera vez que hizo un show,
yo fui a su primer show porque Carlos Sánchez estudiaba Derecho conmigo. Yo no sé qué es lo que pasa con los abogados. Los abogados estamos metiendo una comediante. Cuando tú vienes a ver, yo hago un show también. Él dice que los dos viven del cuento. Yo, bueno, en algunos casos, yo no puedo decir que vivo del cuento, pero he visto muchos cuentos hacerse, sí, en todas partes. Y ¿qué veremos del té de Jagua en los próximos años? ¿Qué tú te vas a inventar? Dime. ¿Qué tú estás pensando hacer? Ahora mismo estoy en el desarrollo de un venue de comedia. Se llama The Green Room. Ya está abierto. Posiblemente no. A la humildad que se vaya. Es hoy día el mejor venue de comedia que hay en este país. Bien. Es el mejor. Bien de modestia. El Green Room. The Green Room es el mejor lugar para hacer comedia. Y no solo comedia. Después de comedia hay música. Bien. Un sitio donde los tragos son buenos. La comida es buena. El entretenimiento es bueno. Es todo. Entonces, vamos para el Green Room, señores. Vamos para el Green Room. Ahí está pasando la cosa. Otro que sigue para mí y tiene mucha importancia para mí es el desarrollo del Shot. ¿El desarrollo del qué? Del Shot. El Shot es el periódico jovencito rebelde, claro. Hermanos rebeldes de Falla. Sí. Yo tuve aquí a los muchachos del briefing que más o menos tienen algo parecido al Shot. Sí, el Shot yo lo he visto y lo he leído. Tú sabes que yo soy amigo de la gente de Falla. Y la verdad es que te compro eso va bien. Y la idea es tener cosas. No. Un equipo genial. Yo no puedo tener mejor gente que con la que estoy con el Shot. Y la idea es tener cosas, dejar cosas que sean más grandes que yo. Yo creo que tú vas por buen camino en ese sentido. Y volviendo al tema de la política, ¿tú te sientes que en algún momento te pudiera involucrar, aspirar a algo? No sé. Pudiera ser. No. Vamos a meterte en algo de esto, sí. Que... allá tú me quieres involucrar en política. Bueno, pues entonces... Dame un tiempo. Pero vamos a hacerlo. Está bien. No te apures, que yo soy un hombre insistente. Y así como yo ando buscando otro empleo, podemos buscarte uno a ti. Mira, ¿y cómo tú sientes que la juventud dominicana se relaciona con temas como historia, como política? A veces creería la gente como que esas son cosas que a la juventud no les interesa. ¿Cuál es tu visión? A la juventud le interesa bastante. Eso mismo pienso yo, pero explícamelo tú. Es que lo vi con mis ojos. Por ejemplo, yo tengo una amistad con Ninito Félix. Ah, claro, con Rafael. Y la base, yo le puse un nombre, yo le puse base de votantes sostenibles. Porque son un grupo de imberbes cuando se junta el grupo de Ninito. Son demasiado jóvenes de todos los pueblos, bregando con política, completamente involucrado en política. Y como que no. El que diga que al joven no le importa esta vaina es porque no está viendo, no lo está viendo todo, no está viendo el whole picture. De acuerdo contigo. Y también hay que cuidarse de los estereotipos que nos quieren vender. La gente, repiten tanto. A los jóvenes no les interesa la política, a los jóvenes no les interesa esto, pero es para que no les interese. Claro. Es para que no les interese. Dime cómo tú te mantienes. Yo siempre que voy a entrevistar a alguien trato de estudiarlo por lo menos mínimamente, y yo veo que algo que tú te has mantenido lejos de la vulgaridad. Tú eres controversial, pero no eres vulgar. Tú no estás metido en cosas de falda, ni en cosas de vida personales, ni nada de eso. No, yo mi vida es bastante pública, así que mi vida personal trato de mantenerla también bajo perfil. Pero tampoco describes, o sea, tú no haces de eso una manera de llamar la atención, y yo creo que ese es el tipo de comunicación que tenemos que ver de qué manera impulsamos. Entonces, ¿cómo se consiguen los views o cómo se consiguen los seguidores sin insultar, sin denostar, sin meterse en la vida privada de la gente? Encontrar lo que le gusta al público que te estás ganando y darle por ahí. A mi público le encanta y le fascina Balaguer. O no le fascina realmente Balaguer, le gusta cuando yo hablo de Balaguer. Correcto. Por la forma en la que lo pongo, caricaturizo al personaje. Entonces, ¿qué hago? Yo, cuando puedo, le doy lo que me piden.
Hay algunos temas que son un poco de nicho, que no generan tantas interacciones, no generan tanto view, pero siempre trato de darle lo que ya quieren. Y el proceso de creación de contenido tuyo, ¿cada qué tiempo tú creas contenido? Diario. Yo creo contenido diario. Y tú dirás, pero salen cosas tuyas diarias. No necesariamente, que muchas veces mi contenido requiere mucho tiempo. Sobre todo cuando tú tienes un archivo general de la nación que cierra a la 1. ¿Y a qué hora tú estudias historia? ¿A qué hora tú haces tu investigación? Bueno, a la hora que puedo. Mi trabajo actual, en el show, en Falla, me permite. Yo, señor, estoy preparando esto. Tal día sale esto. Vengo ahora, voy para el archivo. Y todo queda... Eso requiere de una disciplina. Eso requiere de una... disciplina y tiempo. Sí, ¿verdad? La creación de contenido y la producción de contenido. Primero hay que estudiar, después hay que meterle arte, después hay que practicarlo. La gente cree que es suave. No, pero a veces sale de una conversación, por ejemplo, de tú y yo. Yo estaba hablando con un amigo que es guionista. Y él me dijo, yo quiero hacer un guión, pero que el personaje principal sea el Lincoln de Balaguer. Y yo, el Lincoln de Balaguer. Pero es que Balaguer no solo tuvo un Lincoln, Balaguer tuvo un Ford LTD, Balaguer tuvo un Mercury Grand Marquis. Y ahí me surgió de que, ven acá, ¿en qué estaban montados los presidentes? Búscate la vez en la que él se cayó de un helicóptero, que de ahí tú puedes sacar varias comedias. Se cayó de un helicóptero una vez. Hay muchos cuentos de Balaguer. Hay uno de cuando él... dicen que camino del sur para acá, como que chocó una gente y vino a preguntar por... Hay muchas historias de Balaguer. Balaguer es un hombre que tiene... El libro Yo Balaguer de Pablo Gómez Borbón, ¿ya tú lo viste? Me lo acaban de regalar. No, pero mire, ese libro tiene... y está muy bien escrito, muy bien, y creo que representa adecuadamente el personaje. Yo lo recomendé aquí en uno de mis comentarios, porque creo que es una gran historia. De verdad que sí. Está el libro también de Balaguer en sus 3 vidas, del doctor Miguel Gómez. Ese yo no lo he leído, si tú supieras. Lo voy a buscar. Parece muy interesante. Y hay anécdotas graciosísimas de que, por ejemplo, él iba en saco y corbata a bañarse en el río Yaque. Eso no creo yo que sea verdad. Pero déjame... ¿cuál es el libro de historia dominicana que más te gusta a ti? A mí me gusta. El libro de historia dominicana que más me gusta es el Manual de Historia Dominicana de Fran Moya Pons. Y el de Composición Social Dominicana de Juan Bosch. Ese también me gusta. Ese es profundo y bueno. Y ese describe la dominicanidad de una manera muy interesante. Pero hay otro que se llama Las clases sociales en la República Dominicana. De Juan Bosch también. Ese búscalo, que ahí tú puedes encontrar mucha comedia. Sí, los hijos machepa, los tupotes. No, y la pequeña burguesía. Y la pequeña burguesía. Que más o menos venimos siendo la clase media, según Juan Bosch. Según Juan Bosch. Y es interesante eso, porque te la describe de una manera que después, con el paso de los años, yo creo. ¿Y por qué tú nada más relajas con Balaguer? Relájate un chingo a Juan Bosch. ¿Por qué tú no nada más te relajas a Balaguer? Sí, yo relajé a Bosch hace poco, cuando precisamente en la publicación de los carros de los presidentes. ¿Qué tú pusiste? Vi que puse que él tenía un Lincoln Premier. Y yo, por supuesto, que 7 meses no te dan para cambiar el carro. Oye, tú eres medio cruel. Pero Juan Bosch fue mucho más que presidente por 7 meses. Relájalo con otra cosa también. No, también Por ejemplo, un relajo bueno de Juan Bosch es que fue el fundador del PRD y del PLD. Ya de ahí para adelante tú tienes bastante. Tú tienes bastante con qué relajar. No, y que también lo relajamos cuando él decía que el guirero no era músico. ¿Que el qué? Que el guirero no es músico. Mira, yo no sabía que él decía eso. Sí, él dijo en una entrevista que el guirero no es músico. Pero me ayuda con eso, porque el otro día pasé yo una vergüenza aquí con una guira. Con la chica del canal. Sí, pasé yo una vergüenza con una guira. O sea que ahí Juan Bosch me está ayudando. Sí, estamos pendientes al Yayo Pinto. Bueno, eso es importante. Yo solté una carcajada cuando te invitó a su madre. Es un personaje. Un personaje. No la puedo invitar más porque va a tener que hacer ella el podcast. Si le invito 2 o 3 veces me roba el show. Yo no puedo invitar a mi mamá al mío. Yo respeto a mi mamá demasiado. Mira, Julio César, un verdadero... bien entretenido conversar contigo. Te deseo la mejor de la suerte. Y finalmente, ¿qué tú le puedes decir a cualquiera que esté sentado en su casa que quiera... intentar un negocio nuevo, algo nuevo, invítalo a atreverse? ¿Qué tú le dirías para que se atrevan?
que se atreva, que se atreva, que encuentre eso que le guste, no solo que le guste, que encuentre algo que sepa hacer bien, porque a todo esto a mucha gente le gusta cantar, pero si tú no sabes cantar, tú no vas para ningún lado por más que te guste, ¿eh? Claro. Entonces, algo que te guste, que tú puedas monetizarlo y que tú encuentres un diferencial para que la gente te lo consuma. Está bien. Bueno, Julio César, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que nos hemos pasado súper bien. Y señores, pónganle atento a este amigo de Té de Jagua. Hablamos pronto, hermano.